Buenas tardes, hermanos, amigos y amigas. Hoy, gracias a la misericordia de Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo nuevamente continuar predicando el Evangelio del Reino. Alabanzas a Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema hoy es acerca de la conversión de Saulo. Y la voy a iniciar como de costumbre con el Padre nuestro que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu santa voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Voy también a orar el Salmo 121, que se llama Jehová es tu guardador. Y como acostumbro lo voy a hacer a manera personal, pues es la forma como me acostumbré para buscar protección para mí y para mi familia. Obviamente para todos los demás también pido. El Salmo 121 se llama Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies al resbaladero, ni se adormecerá el que me guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Dios no se adormece, porque Él nos guarda de día y de noche. Voy a entonar la alabanza que se llama agradecimiento. Es una forma de expresar en verdad el agradecimiento que tengo para con Dios, que es inmenso. Bendito el Señor. Agradecimiento dice: al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, henchido de emoción, pues no encuentro palabras para expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida
yo ponga por servirte. Que dentro de mi mente presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Aleluya, gloria a Dios, bendito eres, Padre Santo y Eterno. Hermanos en Cristo Jesús y amigos, pido a Dios nuestro Señor Jesucristo que esté esta tarde con nosotros y que sus bendiciones caigan sobre nosotros, porque nosotros sabemos que Él en Mateo 18:20 dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es bueno que lo sepamos y lo reconozcamos así, para que así Dios esté en medio de nosotros en esta congregación, hermanos míos. Como siempre, les reitero el favor que les pido. Tengan a su alcance la Biblia para que puedan verificar en las citas si la palabra que se está predicando se ajusta o no a las Sagradas Escrituras. Hermanos, amigos y amigas, abran bien los oídos. Siempre estén atentos, estén pendientes. Porque el que escucha tiene más oportunidad del que no lo hace. Y tiene más oportunidad para oír, que no es lo mismo que escuchar. El que escucha tiene más oportunidad de oír el llamado, de oír la palabra de Dios. Yo, estando joven, que estaba de paseo en unas vacaciones en Envigado, Antioquia, y escuché que detrás de mí un joven cantaba y decía: yo sé que mi Redentor vive y algún día me resucitará de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Yo escuché, volteé, vi al joven, no dije nada y continué mi camino. Pero lo que él cantó me quedó resonando en el oído. Y después me pregunté, ¿quién es el Redentor de este joven? Él sabe que está vivo, pero ¿quién es? Y esa inquietud me quedó ahí por muchos años. Luego, después, en Ciénaga Magdalena, una vez escuché a otro joven. Yo estaba en la playa y él cantaba algo que decía: yo soy como la linterna, yo soy como la linterna que tiene la luz por dentro. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es la luz que este joven tiene por dentro? Hoy ya me explico. Tanto quién es el Redentor como cuál es la luz que tú también puedes llevar por dentro y conocer quién es tu Redentor. Nuestro Redentor y la luz es Jesucristo. Y yo una vez después le agregué una estrofa y dije: y la luz es Jesucristo, y la luz es Jesucristo, y con Él vivo contento. Amén.
Pues bien, hoy entramos a ver el tema de la conversión de Saulo, porque es un tema muy importante, muy interesante, y que nos permite a nosotros ver muchas razones por las cuales tenemos que buscar la forma de convertirnos también a Jesucristo. Saulo de Tarso, para conocer su historia, hay que hacer un recuento bíblico breve, pero rápido, pero profundo. ¿Por qué? Porque en la Biblia es donde se nos narra las razones que tuvo Pablo para permanecer primero como testigo de Jehová y más tarde cambiar a ser testigo de Jesucristo y predicar el Evangelio para ser llamado Pablo. Es decir, cambió su nombre de Saulo de Tarso por el de Pablo. Son muchas las citas que hay y por eso trato de resumirlas para que al terminar la prédica el mensaje quede completamente claro en cada uno de vosotros. Por eso, empiezo diciendo que Saulo, como judío, era conocedor de la Torá, que ellos llaman, era conocedor del Antiguo Testamento y lo conocía mucho más que muchos en Israel. Por tanto, conocía a profundidad la ley que Dios le entregó a Moisés. Él conocía de todos los pactos y promesas y de todos los anuncios que Jehová había hecho a Israel a través de sus profetas, especialmente las profecías de Isaías. Bueno, todas, pero recalco en las de Isaías porque esas traen un mensaje de la venida de Dios al mundo desde mucho tiempo atrás, 700 años antes de venir Jesucristo. Entonces, Saulo sabía que Dios de todas maneras, por ordenanza, por mandamiento, por resolución y por todas formas, Dios le había prohibido a Israel que se convirtiera en idólatra. Porque él en el Éxodo 23, 23 al 33 le dijo a Israel, Jehová le dijo, porque mi ángel irá delante de ti, de Israel, y te llevará a la tierra del arameo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a las cuales yo haré destruir, porque Dios le iba a entregar en ese momento, en este recuento, la tierra prometida a través de Moisés al pueblo de Israel. Dice, Jehová irá delante de ti ante todos estos pueblos y les dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, si apenas te vean, yo infundiré terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo, es decir, los otros pueblos. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Por eso fue que Israel duró 40 años en el desierto, para que se multiplicara y pudiera ser un pueblo más numeroso y mucho más valiente. Y tome posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti.
no harás alianzas con ellos. Fíjense, no te meterás con sus dioses, no harás alianzas con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a dioses, porque te será tropiezo. Y sí, si te pones a adorar los pueblos de los que yo voy a entregar en tu mano, los dioses que ellos tienen, en vez de adorarme a mí, vas a tener tropiezo. Pero Israel no acató, sino que desobedeció a Dios. Se prostituyó y se fue detrás de los dioses de madera, de yeso, de plata. Y esos pueblos adoraban a Baal Peor, a Astaroth, a Tamuz, a todo dios que ellos querían, dioses ajenos de madera, de yeso, de piedra, que ellos nunca conocieron. Y los israelitas solamente conocían a Dios, que en ese momento su nombre era Jehová, el Verbo. Entonces, todas estas abominaciones de Israel, veamos lo que dice en Jehová en el capítulo 5, del 1 al 7, a través de Isaías. Le dijo: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Ese era Israel. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Por qué? Porque cuando Israel desobedece, esas eran las uvas que Dios esperaba que dieran fruto, que creyeran en Él, que creyeran en su palabra. No, tuvo que venirse hacia nosotros y nosotros somos las uvas silvestres. Ahora pues, dice Jehová, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Jehová le hizo de todo. Hizo todos los milagros en el desierto, el maná, las codornices, el agua de la viña, las plagas de hito. Y sí, Jehová hizo todo por Israel. Siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo. Porque ese es su pueblo escogido. Pero dice, ¿qué más podía hacer yo por mi viña? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Es decir, se alejó de mí. Se fue tras los dioses que yo puse en sus manos a los pueblos que los tenían. Dice, os mostraré ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. No será. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Claro, porque Jehová lo escogió a ellos, los educó, les dio leyes, estatutos, ordenanzas, mandamientos para que obedecieran, para que no se distrajeran y se fueran detrás de las costumbres de los pueblos gentiles. E Israel hizo todo lo contrario. Entonces, Jehová dijo en el capítulo 6 de Isaías, ojo con la profecía de Isaías, porque aquí viene el relato de por qué, como estamos leyendo, y ahora ya vino, por qué Dios dice que viene al mundo y por qué vino. En Isaías capítulo 6, 9 al 10, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oye bien, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos,
ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es decir, Israel estaba ya profetizado que cuando todo esto ocurriera, iba a tener el corazón engrosado, los oídos agravados y los ojos ciegos para no ver en el sentido espiritual y para no entender las razones para reconocer en Cristo al verdadero Dios y la vida eterna, Juan 5:20. Entonces, este era un anuncio de lo que iba a sucederle a Israel. Es decir, los judíos, aún a pesar de lo que se haría, las maravillas que acontecerían, ellos no iban a ver, ni a creer, ni a comprender. Este mensaje no lo entendió Saulo cuando leyó la Biblia. Y además de que él era un hombre instruido y conocía bien la ley. Él lo vino a entender fue después, y ya lo vamos a ver. En el capítulo 7, versículo 14 de Isaías dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Y si allá voy, una virgen va a concebir mi cuerpo, porque yo voy hecho. Él se engendra en el vientre de María, porque a Dios no lo podría engendrar ninguno. María no podía ser fecundada por ningún reproductor humano, masculino, porque el niño que nacería de su vientre era el mismo Dios, quien venía al mundo en forma de hombre. Por esto en Isaías 28:21 se nos dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuál era esa extraña obra y cuál era esa extraña operación? Que él mismo venía. Él mismo venía. Entonces, está escrito en Lucas 1, 26 al 35, el anuncio del nacimiento de Dios. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a Dios en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, mujer muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Y dice: ¿qué bendición es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ya, Dios es primero y el último. María, has hallado gracia delante de Dios. María es sierva del Señor, no la madre de Dios. Y le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Jesús, el trono de David su padre. Jesús es de la descendencia de David. Y reinará sobre la casa de Jacob, el pueblo de Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí lo tenemos todavía y hasta el final del mundo, y después seguiremos hablando del reino del cielo. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el único ser que nace santo es Dios. Por eso está escrito en Isaías 66:9. Dice Dios:
yo que hago dar a luz, no naceré, no haré nacer, perdón, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Es decir, yo que lo puedo hacer todo, no puedo nacer en forma de hombre. No puedo autoengendrarme en el vientre de una virgen y nacer como hombre en el mundo. Aquí hay revelación, hermano. Esto no es imaginación. Dios fue concebido con la sombra del Espíritu Santo, no por ningún varón, ni el que nacía era ningún hijo, era Dios con nosotros, que es lo que significa Emmanuel. Entonces viene el gran anuncio de Jehová y está escrito en el capítulo 9, versículo 6 de Isaías, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si nadie nació con tanto título, solamente Dios. Un niño no puede nacer con tantos títulos, ningún hombre ha nacido así. El único que nace con tantos títulos es Dios nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, ya Jehová les dice a los judíos, preparándolos para lo que viniera, pero como les digo, tenían el corazón engrosado, los oídos agravados y los ojos cerrados. Entonces dice: vosotros sois mis testigos. Aquí es cuando los israelitas se pueden llamar testigos de Jehová, no nosotros, porque nosotros en esa época andábamos sin Cristo, sin Dios y sin ley. Ni siquiera preguntábamos por Dios. Pero a él sí le dice a los judíos: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Es decir, si yo voy, tú tienes que conocerme. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?, dice Jehová. Es decir, el verbo invisible, si yo me hago hombre, dice Jehová, y me hago visible y voy al mundo a rescatar al hombre del pecado y redimirlo para mí, ¿quién podrá estorbarlo? ¿Quién? Nadie. Sencillamente nadie. Pero cuando esta cosa nueva viniera a la luz, él le decía a Israel que entendieran, para que lo conocieran, entendieran y creyeran que él mismo era. Pero eso no fue así, por lo que les digo. Israel tenía engrosado el corazón, agravado los oídos y ciegos los ojos espirituales. Entonces, pero Dios les dice en Isaías 43, 18 al 20: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Esos somos nosotros los gentiles. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Es decir, Jehová dice: cuando yo haga todo esto nuevo, no te acuerdes de las cosas que pasaron. Ya viene. Y cuando salga a la luz, no las vas a conocer, Israel. Otra vez le dice: abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Es decir, ya no voy a hacer que llueva maná, ya no voy a hacer que caigan codornices recién muertas, no voy a dividir el mar rojo, no voy a traer plagas a ningún país. Voy a hacer milagros, voy a hacer maravillas, voy a hacer proezas,
tú tienes que conocer que soy yo. Entonces, y lo vimos. Jesús hizo resucitar muertos, hablar al mudo, oír al sordo, caminar al paralítico. Hizo milagros y maravillas de todas las formas que ningún otro hombre ha hecho en el mundo, ni las hará. Y nosotros sí reconocemos que Jesús es Dios hecho hombre. Los gentiles a quienes Él nos ha dado revelación. Y el pueblo judío ya está alabando a Jesucristo. Antes lo rechazó. Pero ahora, como estamos en el final de los tiempos, ya los judíos en la plaza de los lamentos están clamando el nombre de Jesús como su Dios, como su Rey. Y esa es una señal, hermano, que está en Mateo 27, 24, si mal no recuerdo. Dice que cuando todo esto ocurra, entonces vendrá el fin. Y ya está sucediendo. Pero Israel pasó por todo esto. Y Dios se lo anunció. Y les dijo, cuando él se dio cuenta de todo lo que hacían los egipcios con Israel, que lo humillaban, lo esclavizaban, le pegaban, lo atormentaban, lo hacían aullar y blasfemar el nombre de Dios. Jehová dijo, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente, yo voy. Es lo que dice, yo voy, estaré presente. No mandaré una foto ni mandaré un recado con nadie. Que Dios Jehová dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces dice, ¿cómo así? Que su pueblo iba a conocer su nombre, si los israelitas sabían que él se llamaba Jehová. Pero en este caso ya Jehová no es la voz. En este caso Jehová es el hombre. Y cambia su nombre de Jehová a Jesús. Yo lo entiendo así. Así me fue revelado. Dios proveerá con ustedes, hermanos, y ojalá. Porque a mí solo no me ha sucedido. A muchos. Hay muchos que han tenido la revelación del nombre. Y entonces nosotros sabemos que Dios, el Verbo, se hizo carne en Jesucristo. Eso lo sabemos nosotros. Y por eso es que creemos en su nombre. Y por eso es que su nombre es el único en donde hay poder para salvar. Nadie, ningún otro nombre te salva. Ni José, ni María, ni Berta, ni Carmen, ni Pedro, ni Juan. El único nombre en el que hay salvación debajo del cielo es en el nombre de Jesús. Léanse Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 11 y 12. Entonces, esas bestias del campo a que se refiere en Hechos 10, 9 al 35, cuando Pedro está en la azotea, que le bajan un manto lleno de reptiles, cuadrúpedos, terrestres y aves del cielo. Y Pedro dijo, Señor, yo cuando he comido cosa inmunda, y Dios le dijo, no digas inmundo a lo que Dios limpió. ¿Por qué? Porque ya nosotros íbamos a ser llamados a reconciliarnos con Dios, a tener conocimiento de Dios, a adorar a Dios, porque antes andábamos sin Dios, sin Cristo y sin ley. Amén. Todo eso fue un recuento de lo que iba a venir, de lo por venir. Por eso dice en Oseas 2:23, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, o sea, a la nación gentil, amada. O sea, ahora nosotros somos amados por Dios. Y estamos aquí para reconciliarnos con Él, mediante la fe en Jesucristo. Entonces, Saulo de Tarso fue criado a los pies de Gamaliel, educado. Y Gamaliel era miembro del Sanedrín, fariseo,
que creía en la resurrección de los muertos, doctor de la ley de gran prestigio y venerado en Israel. Y él fue el que, cuando estaban persiguiendo a los apóstoles, le dijo a los ancianos, le dijo a los principales sacerdotes, al sumo sacerdote y a los miembros del concilio de Jerusalén: hey, paren ahí, no se metan con esta gente. Hace unos días se levantó un tal Teudas, y detrás de él se fueron 400 hombres, pero murió Teudas y eso se acabó. Ahora después vino Judas el Galileo, algo así, y también se levantaron con él 500 personas, pero mataron, o se perdió Judas, y hasta ahí llegó. Pero ustedes están hablando contra esta gente, y esta gente no se desvanece, sino que crece. Ojo con lo que estás haciendo, porque estos son apóstoles de Jesucristo, y no sea que ustedes sean hallados luchando contra Dios. Por eso le digo, mira lo que vas a hacer, le dijo a los judíos. ¿Por qué? Porque los ancianos principales, sacerdotes, sumos sacerdotes, y todos ellos habían prohibido a los apóstoles que se enseñara y se predicara en el nombre de Jesucristo. Sí, ellos lo atacaron, los persiguieron, los encarcelaron porque el nombre de Jesucristo ellos no lo podían oír, sencillamente porque, hermano, porque estaban aferrados a la ley. Y en la ley el único Dios era Jehová. Pero no entendieron que las cosas viejas habían pasado y que en el Nuevo Testamento Jehová, que es el mismo Jesús hecho hombre, había cambiado de nombre. Es que yo les pongo el ejemplo. A ver, yo tengo verbo, pero si me quito el cuerpo, ustedes no ven mi verbo. ¿Por qué? Porque ese es mi espíritu. El verbo, la palabra, ustedes no la ven. Pero como me puso el cuerpo, ustedes me ven. Así pasó. El verbo que le habló a Noé, el verbo que le habló a Moisés y que le habló a Abraham, vino al mundo hecho hombre. Porque antes no lo veían, pero ahora sí lo vimos y lo palpamos. Ahí es donde está el misterio que estaba oculto desde tiempos eternos, del que habla Pablo en la salutación a los romanos, capítulo 16, versículos 25 al 27, si mal no recuerdo. Entonces, pero Saulo eso no lo entendió. Y él perseguía con afán, iba prácticamente desaforado, ¿sí?, respirando amenazas contra los discípulos. Pero para eso primero fue donde los ancianos y donde los principales sacerdotes y donde el sumo sacerdote, y les pidió autorización. Digo, los apóstoles están en Damasco, voy para allá, dame una autorización para yo perseguirlos, encarcelarlos, y si se deja o dan lugar, los mato. Ese era Saulo de Tarso, un perseguidor tremendo de los apóstoles y de los cristianos. Pero, así como nosotros nunca hemos sido buenos, todos hemos sido pecadores. Pero Dios no vino a buscar al sano, sino al enfermo. Y así como nos ha convertido a nosotros de nuestros pecados, de nuestros errores, y nos ha dado a conocer su evangelio, Dios hizo con Saulo, pero con Saulo hizo una maravilla, porque Saulo ya había consentido que delante de él mataran a piedra al profeta Esteban. Y él mismo lo dice: yo los perseguía y los encarcelaba y los mataba. Así dice Pablo. Pero cuando iba con esas órdenes de todas estas autoridades de Israel a perseguir a los apóstoles a Damasco, una luz lo tumbó. Ahí está, que ya Jesucristo no se le presenta en cuerpo. Ya ni siquiera ve ninguna figura transfigurada ni nada, sino que lo que hace es escuchar la voz. ¿Cuál voz? La que le habló a Noé, hermano mío, la que le habló a Moisés, la que le habló a Abraham. Y cuando iba en el camino, dice en la escritura, repentinamente
le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, nadie le mete el talón a la puya. Intencionalmente no. Y Saulo entendió: ¿quién eres tú, Señor? Y dice: yo soy el que tú persigues. ¿Por qué? Porque Saulo hasta ese momento no había entendido que el Verbo se había hecho carne en Cristo Jesús. Entonces él, temblando, dijo, temeroso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Así era antes. Cuando Noé oía la voz, nadie veía a Dios, ni Moisés ni a Abraham. Y cuando estábamos aquí, lo teníamos como hombre y no supimos que era Dios. Porque en la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Y dice: y el mundo por él fue hecho, pero los suyos no le recibieron. Ahí está, clarito. No, yo voy, y vino. Y cuando vino, no lo conocieron. Léanse Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Cuando dice: en el comienzo era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y nada sin el Verbo fue hecho. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él está diciendo: el Verbo es Dios. El Verbo era con Dios. Y el Verbo se hizo carne. El que se hizo carne fue Dios, hermano. No, lo demás son fábulas, cuentos de hadas, pero no realidad que está contemplada en la Biblia. Entonces, cuando todo esto le sucede, Pablo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y en Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión le dijo: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora, ya estaba de rodillas. Y ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Puede haber hecho lo que haya hecho, pero ves donde el instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ese es el ministro a los gentiles. Este es el que yo les estoy hablando. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, el que escribió la primera y segunda de Corintios, Romanos. Él es el que nos manda a nosotros el mensaje, los pueblos gentiles del mundo. Y dice: ve por él, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Y Ananías fue y entró en casa, y poniendo las manos sobre Saulo, dijo: hermano Saulo, Jesús, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas. Es decir, vio en el Espíritu que Jesús era Dios. Al instante se le cayeron las escamas de la ignorancia. Y levantándose fue bautizado, porque enseguida pidió: bautícenme a mí en ese nombre, porque ese es el nombre de Dios. Bendito el Señor. Y habiendo tomado aliento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero claro, una persona, por ejemplo yo, o cualquiera de nosotros, que de un día para otro aparezca predicando el Evangelio y dice: pero si es que Armando yo lo conocí, era bueno, no, qué caramba, así no, pero ¿cómo así? Dios hace milagros, hermano. Dios te transforma a ti, Dios cambia tu vida, te da a conocer los misterios. Dios hace de ti un hombre nuevo, una criatura nueva. Puedes haber sido, mira a Saulo, perseguidor con ferocidad, porque iba detrás de él, era respirando amenazas. De los apóstoles, ni siquiera de algún cristiano acá común y corriente, que somos todos iguales, pero por poner un ejemplo. Nada más y nada menos era perseguidor de los apóstoles y de los discípulos de Jesús, que eran miles, o mejor dicho, ya estaba creciendo en número el discipulado. Entonces, todos, claro, cuando lo vieron predicar el nombre de Jesús, decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, a Damasco, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Eso era lo que hacía Pablo, demostrando, así como trato de demostrarlo yo, que Jesús es Dios hecho hombre, que Jesús es el verbo hecho carne. Eso fue lo que Pablo predicaba en Damasco a los mismos apóstoles y a los discípulos del Señor. Entonces, llega el momento en que Saulo es perseguido de tal manera que tiene que huir. Y dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Lo metieron en una canasta y vete, porque aquí te van a matar. Porque no le creían, porque él era pecador, era perseguidor. Y mataron delante de él al profeta Esteban, lo reitero. Entonces, no miren al hombre que predica, escuchen la palabra de Dios. Porque el oír es por fe, y la fe por la palabra de Dios. Entonces, hermanos y amigos, así como se convirtió Saulo de Tarso, que era un pecador consuetudinario, Dios también te llama para que tú también te conviertas. Que a nosotros no nos explicaron, nos dijeron: no, el verbo se hizo carne y vino el Hijo y allá se quedó el papá y mandó el Espíritu Santo. O sea, armaron una Trinidad que en la Biblia no está. Dios es uno solo y uno solo su nombre. Entonces entiende que ese verbo que habló se arropó de carne. Por ejemplo, yo tengo verbo y tengo carne, soy dos o soy tres. Y si yo pudiera darles a ustedes algún poder, ¿acaso ese don que yo tengo o ese poder se convierte en otra persona? No, no, así es Dios. Dios era verbo, se hizo hombre, y su Espíritu Santo, Él lo derrama sobre los que creen en Él y les da poder
de imposición de manos, de predicar el evangelio, el don de enseñanza, el don de hablar lenguas, el de interpretar lenguas. Son dones del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de un Dios único, de un Dios verdadero, al único y sabio Dios. Sea la honra, la gloria y la majestad por los siglos de los siglos. Bendito sea, hermano mío. Entonces, vemos cómo una persona que antes perseguía el evangelio de Dios se convierte y corre el riesgo de ser herido de muerte y hasta de perder la vida por predicar a Jesucristo. Nosotros que no tenemos dones de apóstoles, pero que sí somos sus discípulos, y nos hemos multiplicado en el mundo, que ya no somos los 40 o los 50 aquellos que podía haber en Damasco o los 2000 que hubiesen en Jerusalén. Los apóstoles de Jesucristo somos millones en el mundo y estamos llenando al mundo de la palabra de Dios. Por eso les estoy diciendo, hermano, hágale, póngase en fila, entre al evangelio del reino. Les digo, Israel que rechazó a Jesucristo, porque así estaba escrito que sucediera, ya está alabándolo, ya está glorificándolo, ya está predicándolo y lo está aceptando como su verdadero Dios y la vida eterna. Ya se dieron cuenta que Él es el mismo Jehová. ¿Por qué? Porque los ojos ya se le están quitando las escamas como se le cayeron a Saulo. Sus oídos se están destapando, ya no los tienen tan agravados. Y su corazón se les ha ablandado, ya no lo tienen tan engrosado. Y entonces nosotros todo este tiempo lo hemos aprovechado porque como ellos no creían, a nosotros se nos vino la gracia encima. Y por eso por la fe en Jesucristo somos salvos. Pero cuando ya todo el pueblo de Israel reconozca a Dios como su gran Dios y Salvador, entonces a nosotros se nos cierra la entrada. Y ahí será el llorar y el crujir de dientes. Entra rápido, hermano. No te quedes afuera. Dios te está llamando. Abre tu mente y tu corazón. Te repito, Él dice, he aquí que yo estoy a la puerta y toco. Y el que me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. No esperes más tiempo. Busca al Señor en espíritu y en verdad. Y ten por seguro que Él en imágenes no está. Que Él en cuadritos no está. En una pita, en un cordón, Él no está. En tu mente y en tu corazón. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Recordemos en la ley de Moisés que le entrega a Dios, ¿cuál es el primer mandamiento? En el orden, el primer mandamiento es amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Oye Israel, tu Dios, Jehová, uno es. Ese es el primer mandamiento en importancia. Pero en el orden en que se los entregó Dios a Moisés, el primero que le dice es esto: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué?
Dios quiere que lo amemos a Él y que de Él no nos hagamos imágenes. Y el que haga eso es porque quiere aborrecer a Dios. Eso hace el idólatra. El idólatra aborrece a Dios. Bendito el Señor. Hermanos míos, amigos y amigas mías, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo continuaré predicando el Evangelio del Reino con los temas que Dios me ponga, con los temas que Dios me dé. Pido a Dios nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor.